Hola, aquí Lu y sí, te traigo un nuevo video aquí en el canal. Para empezar, muchísimas gracias por todo el amor que le han dado al video que hice sobre Alex Broca y Ernesto Pimentel. Realmente significó muchísimo para mí porque investigué un montón para hacer ese video. Me leí el libro, vi un montón de entrevistas y toda la onda, vi la película incluso también. Así que fue un trabajo de investigación bastante pesado. Y ver su cariño, sus comentarios y cuántas veces lo han visto, de verdad, para mí significa un montón, así que gracias. Y pues viendo lo mucho que les gustó ese libro, me pareció correcto traerles este nuevo video, porque aquí veremos pues qué pasó después de la publicación del libro, porque ya saben de que cuando el libro se publicó fue todo un escándalo aquí en Perú y hubieron muchas repercusiones a nivel legal, a nivel social, a nivel de prensa, y pues es momento de contárselas, así que aquí les traigo todo el chimichimi. Como siempre, antes de iniciar, quiero invitarte aquí a ser parte de nuestra familia de ternuritas lectoras. También se han unido muchísimas personas últimamente. Estamos ya en 7400 ternuritas lectoras. Yo no puedo creerlo. Hace poquito tenían nuestros globitos de 7000 y estamos en 7400. Ay, Dios mío, significa muchísimo para mí. Ya sabes que si quieres apoyar este canal, aparte de suscribirte, ser parte de la familia de ternuritas lectoras, lo puedes hacer también, es unirte al canal. Ahí puedes, ya sabes, apoyar al canal y yo te doy contenido extra a un precio adicional que es menos de $1, así que eso estaría súper chévere. Pero igual, cualquier forma que tengas de apoyar este canal, ya sea solamente suscribiéndote o viendo los videos, para mí significa un montón. Me disculpo si hay bulla, acabo de ver una pelota literalmente volar, y es porque es sábado y unos niñitos están jugando a fútbol justo frente a mi casa donde estoy grabando, así que I'm so sorry. Para empezar, si quieren enterarse todo el asunto del libro, qué pasó, qué escribió en la novela y todo eso, tienen que ver mi primer video que va a estar aquí. Ahí les cuento todo y sí sería de mucha ayuda que vean ese primero para que puedan entender este con mayor facilidad, pero igual, se los dejo aquí para que lo chequen porque ahí de verdad explico toda la primera parte para que entiendan mejor este video. Cuando Alex Broca anuncia que va a sacar este libro en una entrevista con Magali Medina, que es una presentadora aquí de mi país, de Perú, por si son del extranjero, él anuncia que va a sacar el libro y pues aquí también habla del romance que tiene con Ernesto Pimentel, pero muy por encima, no da muchos detalles de este tema. Y pues Ernesto Pimentel como que entró en crisis, entró como que le dio mucho pánico de que Alex le adelantara la jugada, así que decidió pues hacer la misma jugueteada, y la cosa es que salió en su programa ya sin el disfraz o la caracterización de la chola chabuca, y dijo abiertamente no solamente que era gay, sino que tenía el virus del VIH. Y pues lo habló, dijo esta frase célebre de que habían ido a buscar su ataúd, que es algo que Alex Broca también cuenta en su libro, así que él lo habló como para adelantarse a la novela. Pero la cosa es que Ernesto Pimentel no sabía que Alex Broca, uno, no iba a hablar de la enfermedad del SIDA, y no iba a hablar mucho de Ernesto Pimentel tampoco, porque no había forma de hablar de lo de Ernesto Pimentel en el libro sin hablar de lo de la enfermedad del SIDA, así que él no iba a mencionar eso para nada en su novela. Pero el Ernesto Pimentel decir esto en su programa le dio a Alex la oportunidad de editar la novela y tener la versión que ahora sí tenemos, que es donde cuenta frases mucho más oscuras de su relación, partes súper complicadas y tóxicas, y además que ambos estaban contagiados con el VIH. Entonces Ernesto como que se adelantó, quiso jugarle sushi, como que ganarle eso, pero al mismo tiempo como que le dio la puerta a que Alex también contara todo lo que había vivido, porque ya lo había contado antes. Y ahí como que te das cuenta también un poco de la catadura moral que tenía Alex, porque él pudo perfectamente haber contado eso en el libro. Es más, Ernesto esperaba que lo hiciera, pero él no iba a contar nada de que tenían VIH ni nada, casi no mucho de su relación, porque no había forma de contar los signos del VIH, así que Ernesto pensó mal, pensó que todos iban a ser como él y pues se terminó arruinando a sí mismo. Algo que ya pasó también con la película, que es lo que hablaremos después en un ratillo. Y pues los diarios de esa época destruyeron por completo a Alex Broca, incluso pusieron comentarios o titulares de frases que no eran reales, que no eran lo que Alex realmente había dicho en la entrevista con Magali. Y era porque, para los que no son de mi país, en la época de los 90 se vivió aquí una dictadura, y la cosa es que su asesor máximo, que era Vladimiro Montesinos, utilizaba la prensa, conocida aquí como prensa chicha, para como distraer la atención del público de los temas importantes de política y de corrupción que se estaba viviendo en la época. Utilizaban periódicos que vendían noticias muy sensacionalistas, que realmente la mayor parte de ellas no eran ciertas, para como distraer la atención del público, y utilizaron este tema también. O sea, no es que el tema fuera falso, eso sí no es cierto, el tema era real, pero sí ponían como titulares súper horribles, súper agresivos, súper homofóbicos, que eran frases que incluso Alex nunca llegó a decir, pero que las ponían titulares para que la gente comprara el periódico y como que hablaran de esto y se olvidaran de lo otro.
Y ya con todo pues que se volvió viral el asunto de Alex Broca y Ernesto Pimentel recientemente, se sacó una entrevista de hace más de 20 años, donde Alex, después de la publicación del libro, salió con su mamá, donde su mamá pues comenta que ya con Alex se habían vuelto mucho más unidos, porque él en el libro comenta que cuando le contó que quiso ser actor, como que se distanciaron un poco, pero ya se habían reconciliado, y de que su mamá sabía que él tenía VIH y como que lo cuidaba mucho durante esta etapa. Fue muy conmovedor, la verdad. Fue una entrevista bien sentida, la señora se quebró bastante. Y obviamente también como que explicó que los comentarios de la gente le dolían muchísimo a ella, ya que hablaran de su hijo. Y no solamente eso, sino que Alex también como que recalcó que él se considera mucho más actor que bailarín, porque siempre en la prensa, incluso hasta ahora, la gente lo presentaba como que el bailarín Alex Broca, y él decía de que yo soy actor, tengo como 15 obras que he hecho en producciones para niños y 15 obras en producciones ya para un público mucho más adulto. Aparte de eso, también había estudiado en una academia aquí de Perú, una Academia Nacional de Teatro. Entonces, como que él decía, yo tengo muchísimos méritos, incluso antes de que Pimentel fuera famoso, yo era más famoso que él en el mundo de la actuación. Entonces, o sea, siempre trataban de minimizarlo, y esto como que sí le fastidiaba bastante. Y en otra parte que también me hizo así, el corazón me lo estrujó, fue cuando Alex confiesa, tipo en cámara oculta, porque se nota que han grabado esa parte de la entrevista como por debajo, o sea que probablemente él ni siquiera se dio cuenta que lo estaban grabando en ese momento, y él cuenta cómo se sintió o cómo fue cuando el doctor le dijo que tenía el diagnóstico de VIH, que era VIH positivo, y lo mucho que significó esto en su vida, ¿no? Porque ya saben, tienen que tener en cuenta de que tener VIH en ese momento, en los 90, no es como tener VIH ahora. Para empezar, en esa época no había medicamentos. Empezó como la pandemia del VIH, la gente moría por millones en todo el mundo. Y aquí en Perú, que somos un país latino, tercermundista, los medicamentos pues eran muy difíciles de conseguir. Si ya en Estados Unidos, en países de Europa que son tipo primer mundo, eran complicados de conseguir y gente moría porque no tenían acceso a ellos, imagínense aquí. Los medicamentos que llegaban eran carísimos para empezar, y eran como para un público muy reducido, no traían muchísimo. Entonces las personas que lo acaparaban eran las personas que tenían dinero para pagarlo. Quizás por eso Ernesto Pimentel tuvo acceso a ellos, porque tenía dinero en ese momento y pudo pues no curarse, pero tener tener controlada la enfermedad, ¿no? Alex Broca no tenía eso. Entonces tener el diagnóstico de SIDA o de VIH era prácticamente una sentencia de muerte, no como ahora, que es una enfermedad tratable y que puedes tener una vida normal teniendo este diagnóstico, y que incluso la medicación es gratis en hospitales nacionales. Entonces, para él fue una noticia terrible cuando se enteró de esto. Entonces yo sentí un poco que el mundo se me venía abajo. Para mí era bastante difícil. No podía creerlo, porque si yo había tenido una pareja anterior, entonces, ¿cómo es que había sucedido esto en estos momentos? Y yo decía entre mí, ¿en qué instante me descuidé? No sabía cómo tomarlo, no sabía cómo enfrentarlo. En otra parte de esta entrevista que sacó Panamericana Televisión, Alex cuenta lo difícil que era para él lidiar con que Ernesto Pimentel constantemente lo estuviera haciendo para abajo, que constantemente le estuviera diciendo que él no valía la pena y que le fuera infiel repetidas veces. O sea, en una parte él cuenta de que estaban en casa con Ernesto y que recibe una llamada por teléfono, él la contesta y pues era un hombre y él como que se choquea y como que dice tipo, ¿quién está llamando? ¿Quién eres? Porque imagínense, o sea, es como que tú estás con tu pareja en tu casa y lo llama otra persona y tú te quedas como que, ¿qué está pasando? Obviamente se lo reclama Ernesto, le dice, ¿quién te está llamando? ¿Quién es esta persona? Y Ernesto como que le dice, ¿tú qué te importa? Nosotros ya no somos nada, tú no eres nadie, ¿qué vienes aquí a reclamarme? Y como que dice, llegan a un enfrentamiento físico muy fuerte y Ernesto lo golpea y le rompe el tabique de la nariz. Y esto en especial me causó mucha curiosidad, porque no solamente porque es una muestra de lo tóxica que era su relación, que llegó a esos niveles de violencia, sino también porque es una escena muy como icónica de la película. En la película, para los que la han visto, ya lo deben recordar, hay una parte en que Ernesto, en un ataque de dignidad, golpea a Alex en la nariz, o al personaje de André, porque la película se llama André, golpea a André en la nariz y como que lo bota a la piscina y como que lo deja ahí tirado y como que le dice tipo... Andrés coge la nariz y dice, mi tabique, me rompiste el tabique, y Ernesto dice como, yo pagué esa nariz, así que yo puedo hacer lo que me dé la gana con esa nariz, ¿no?
después de decirle un montón de cosas horribles. Era como dejar a la duda, sino acusar directamente al personaje de Alex Broca de que él fue el que lo contagió de VIH, cuando realmente eso, sabiendo de especialistas, es algo muy difícil de determinar, porque realmente no es algo que se sepa, especialmente si tienes muchas parejas sexuales, como decía Alex Broca que tenía Ernesto Pimentel en esa época. Entonces es muy difícil de determinar algo así. Y aún así, Ernesto lo acusa directamente en su película que él produjo, que él escribió, o sea, no escribe el guión, pero se lo contó a los guionistas, lo acusa directamente de como contagiarlo y le rompe la nariz por eso. Y es una situación completamente diferente, mientras en la película es como un ataque de dignidad de Ernesto Pimentel al decir, alejar a este hombre que siempre me está buscando solamente por dinero. En la vida real fue, según Alex Broca, porque le rompió la nariz Ernesto a Alex, porque estaban discutiendo porque Alex encontró otra infidelidad de Ernesto. Entonces son situaciones completamente diferentes y distorsionadas de la realidad, para que vean, ¿no? O sea, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y también Alex respondió a la prensa y al público que en esa época acusaba directamente, obtenía esa imagen de Alex Broca como alguien chantajista, que intentó sacar prácticamente del closet de Ernesto solamente por fama o por dinero. Yo les voy a decir una anécdota sobre esto, para que sepan. Por ejemplo, yo fui a ver esta película con mi papá. Mi papá tiene 50 y picos, no, 60 ya, casi 50 y algo tiene, la verdad no recuerdo muy bien. No me acuerdo si 59 o ya llegó a 60, pero más o menos para que se hagan una idea. Mi papá estuvo perfectamente vivo en la época de los 90 cuando pasó eso, era una persona ya adulta. Entonces él vivió toda esta situación, vio los periódicos, vivió la prensa y tal y tal y tal. Y cuando fuimos a ver la película, su primera cosa que me dijo fue: seguramente van a tocar el tema de Alex Broca, que este hombre que lo chantajeó, lo quiso sacar del closet, porque era un aprovechado y no sé qué tal, y era una mala persona. Y yo siento que esta versión que él me dio, yo que no sabía nada del tema, y que vimos la película y los dos de ahí como que nos quedamos, oye sí, ¿no? Qué feo que lo tratara así, qué feo que siempre le pidiera plata. Entonces siento que esta versión era la imagen que la gente se quedó de Alex. Una gran parte de la población peruana se quedó con esa imagen de que este era un hombre que lo chantajeó para sacarlo del closet, que prácticamente lo obligó a decir que tenía VIH porque él lo estaba amenazando, que le estaba pidiendo dinero. Y siento que Ernesto Pimentel se aprovechó mucho de este recuerdo que la gente mayor tenía, o la gente pues de más de 40 tenía. Lo plasmó así en su película, de que Alex Broca era una persona aprovechada, que era una persona mala, que era una persona que solamente lo quería por su plata, y que lo obligó prácticamente a decir que era gay y que tenía SIDA. Y entonces usó esta versión en su película para que la gente joven que quizás no sabía del tema, como yo, por ejemplo, dijera, no, sí, seguramente fue así. Encima que tiene versiones de adultos que como que te respaldan esa teoría, como que usó mucho a su favor. Y si esto no hubiera salido, si el libro no hubiera salido a la luz, si no hubieran sacado por ahí videos que ya habían sido borrados de la red, de internet, probablemente la historia de Alex Broca y la versión de Alex Broca nunca hubiera salido pues en el público, nunca se hubiera sabido de que las cosas no eran como las pintaba Ernesto Pimentel, que no hay posibilidad de que solamente una persona sea súper buena y los otros sean malísimos. O sea, no. Y para responder también algunos comentarios de ustedes que vi, no es que nosotros digamos de que Alex Broca fue un pan de Dios y que nunca cometió nada. O sea, al contrario, él admite que fue también muy violento físicamente con Ernesto Pimentel, que también incluso lo engañó a veces porque se sentía mal de que Ernesto siempre le pusiera los cuernos. Y él admite muchas cosas en su novela. El asunto es que yo siento que la versión de Alex es mucho más realista porque admite las cosas buenas y malas que hizo, en lugar de la versión de Ernesto, que prácticamente dice de que, o sea, de que él era un pan de Dios, de que todo lo que él hacía estaba bien, de que su única mala cosa o su único defecto era que no tendía su cama, y más bien de que todo lo que hacía Alex Broca era terrible, era una mala persona, y su único virtud era que le tendía la cama. O sea, literalmente si ven la película, analícenla y van a ver que esas son las características de los personajes. Yo estaba hablando de mi persona, ¿no? Y cuando me preguntaron quién había sido mi pareja, no tuve otra acción que decirlo, ¿no? Después de eso, ya la gente puede especular lo que quiera. Yo no puedo hacer nada tampoco sobre eso, ¿no? Claro, pero tú sabes que eso ha traído muchos beneficios para la publicación de tu libro. No sé, no sabría decirte, yo no veo estadísticas, ¿no? Simplemente esperar a ver qué pasa, no sé tampoco qué sucede. Y en la conferencia del libro de Canto del Dolor, no repitan la canción de Alex Broca cuando lo sacó en los 90, él estaba como, yo creo que fue muy valiente porque la prensa de esa época, casi toda, como les digo, prensa que era muchas veces manipulada por el Estado,
eran súper crueles con él y terribles, no tenían ningún tipo de compasión. Yo creo en la actualidad que no hubieran tocado el tema de esa manera quizás. O sea, siempre hay prensa sensacionalista, eso es imposible negarlo, pero al menos ahora hay un nivel mayor de respeto al que se vivía en esas épocas, que realmente era horrible. Pero en fin, o sea, Alex incluso salió, puso la cara frente a toda esa prensa que lo estaba destruyendo y dijo de que por favor no me ataquen, ¿no? Eso fue lo primero que dijo, o sea, muy tranquilo él, muy digno, pero es por favor no me ataquen. Y luego también reveló de que mucha gente cercana al entorno de Ernesto le estaba pidiendo de que negara todo, de que dijera de que todo era una mentira, de que él tenía un problema en la cabeza, de que estaba delirando, de que había salido, incluso tratando de poner como en juego su salud mental, como tratando de dejarlo como alguien que tenía problemas mentales para desacreditar su versión. Y que incluso mucha gente le estaba intentando ofrecer dinero para que saliera del país y se olvidara de toda esta historia. Mucha gente incluso puso en como duda o en juego el diagnóstico de VIH que tenía Alex Broca, que ahora sabemos que era algo totalmente real. Alex Broca murió por complicaciones del SIDA que padecía. Entonces, tratar de poner en juego o en duda el diagnóstico de alguien, encima un diagnóstico que en esa época era un diagnóstico mortal, es totalmente cruel, ¿no? O sea, es algo terrible y una falta de respeto no solo para él, sino también para su familia. Entonces, sí fue muy fea esa época a nivel mediático, el cargamontón que le hicieron a Alex Broca. Y lo más triste, ni siquiera triste, sino lo más bajo de la situación, yo creo, fue que Ernesto Pimentel lo demandó por difamación, denunció a Alex Broca por difamación y pues lo llevó a juicio. Y Alex Broca le pedía, le rogaba, les voy a poner el video a continuación, de que no lo llevara a juicio, de que él se sentía mal físicamente, que su enfermedad estaba haciendo mella en él y de que por favor no lo llevara a juicio. Además hay que tener en cuenta de que Alex Broca vendía su libro a 10 soles, que para los que son del extranjero sería un promedio de pues $3, ni siquiera $4, $3 y picos, para poder como de alguna manera pagarse sus medicinas. Ese era su mayor como meta. Él quería pagarse sus medicinas con ello porque no tenía dinero. Ya les dije que las medicinas para el VIH eran muy inaccesibles en esa época, eran carísimas y eran pocas. Entonces era complicadísimo poder acceder a medicinas. Entonces que alguien lo lleve a juicio, alguien que tiene muchísimo dinero e influencias, y que lo lleve a juicio sabiendo que él no tiene dinero ni para sus medicinas, a mí me parece bajísimo. Me parece bajísimo teniendo en consideración que esta persona era alguien que tú decías amar, que estuviste en una relación de 10 años. O sea, es algo bajísimo. Que no pienso ir a ningún juicio, que no voy a ir a ningún juicio y que solo muertos me van a poder llevar al juicio. Mira, hasta el momento no me ha llegado la notificación y el día que me llegue tampoco pienso ir al juicio. Primeramente porque mi salud está primero. Yo en este momento no estoy bien de salud, no estoy muy bien que digamos, o sea, me siento mal, me siento un poco cansado. Aparte también pude checar una entrevista en la que Alex Broca dice de que él estaba haciendo el libro de su vida y que Ernesto era parte de su vida, entonces que podía aparecer en la novela, pero que el libro era sobre él, no sobre Ernesto. Yo estoy haciendo un libro en base a mi vida y toda la gente que ha estado a mi lado todos estos años. El señor Ernesto Pimentel quizás es uno de los personajes del libro, pero no es la vida del señor Ernesto Pimentel lo que estoy escribiendo. Es un libro sobre mi vida y mucha gente del ambiente artístico. Entonces finalmente Alex es llevado a juicio y pierde el juicio por difamación. Lo sentencian a 2 años de prisión, pero no efectiva, pero aquí en mi país, no sé cómo será en sus países, pero para que sea efectiva, o sea, para que vayas a la cárcel, tiene que ser de 4 años a más. Entonces era que tiene que ir a firmar tipo, todos los meses y eso. Y aparte lo más duro fue una reparación civil de 10.000 soles, lo cual, ¿se imaginan él que vendía su libro a 10 soles, lo que significa que tenía que pagar 10.000 soles de su bolsillo? O sea, era algo terrible, o sea, les digo por eso que fue algo bajísimo, que él lo llevara a juicio y que encima o sea, fue algo, para mí fue bajísimo, eso para mí lo pintó de cuerpo entero, fue algo bajísimo, o sea, de lo más bajo de lo más bajo. Alex dijo que ya ni siquiera quería apelar la sentencia, porque al principio dijo que se iba a apelar, pero de ahí dijo que ni siquiera quería apelar la sentencia porque tenía que pagar abogados y él no tenía dinero para hacer alguna cosa así. Entonces fue una etapa muy difícil, o sea, el hombre estaba enfermo, no tenía dinero para sus medicamentos y encima le obligaban a pagar por ley una reparación civil de 10.000 soles, o sea, eso son como $3.000 más o menos. Entonces es como que no, yo no entiendo, fue bajísimo, es que cómo puedes tener corazón para hacer algo así. Nunca mentí, nunca humillé a nadie, solo conté mi historia. Que Ernesto Pimentel haya sido parte de mi historia es otra cosa. Hay un dicho finalmente que dice: siempre fue feliz el que más amó.
Lo irónico de esa situación es que supuestamente Ernesto lo demandó y ganó el juicio por algo que ahora él está haciendo. Porque él lo demandó supuestamente por escribir un libro donde cambió el nombre del personaje de Ernesto Pimentel y contaba intimidades de ellos y lo dejaba supuestamente como una mala persona, supuestamente. Que yo pienso que fue muy bueno con él, la verdad, pero en fin. Y en la película que era sacada de Ernesto Pimentel, ha cambiado el nombre del personaje de Alex Broca y lo ha dejado terrible, pero así hasta el subsuelo de terrible, o sea, terrible. Y siento que es peor porque al menos en esa época Ernesto Pimentel tenía la posibilidad de salir al frente y dar su versión de la situación, aclarar la situación. Alex Broca está muerto. Entonces es como que él lo denunció por algo que ahora ha hecho 20 años después. O sea, para que vean, el nivel de cinismo, de hipocresía es total. Finalmente, tristemente, Alex Broca muere en el año 2004, no mucho tiempo después de todo esto, a los 36 años, súper joven, súper joven, por complicaciones con el cáncer de la garganta que tenía debido a las complicaciones que sufrió por el VIH, ¿no? Por el SIDA. Entonces, lo más triste fue que también falleció el día de cumpleaños de su mamá y mucha gente fue, o sea, familiares y algunos amigos del mundo artístico, esperaban como la llegada de Ernesto Pimentel, pero él nunca se iba a aparecer. Y Ernesto Pimentel se la ha pasado durante toda su vida, y especialmente ahora con el lanzamiento de su película, diciendo de que él, en los últimos momentos de vida de Alex Broca, fue a verlo al hospital y se amistaron, ¿no? Como que siempre ha habido esta leyenda urbana que Ernesto Pimentel ha tratado de alimentar, de que se vieron por última vez y se disculparon y como que se perdonaron por todas las cosas que se habían hecho. Las hermanas de Alex Broca han salido a hablar ahora últimamente por primera vez desde que todo eso salió a la luz en los 90, y han dicho que esa versión no pudo haber pasado, que no es algo realista, porque Alex en sus últimos momentos ni siquiera podía hablar por el cáncer a la garganta que tenía, ni siquiera podía hablar, ni siquiera con sus familiares podía hablar, era imposible para él físicamente hablar. Entonces esta historia súper romántica y utópica que Ernesto nos ha vendido, de que él fue a hablar con Alex Broca y en su lecho de muerte se disculparon por todas sus cosas, nunca llegó a pasar. Es más, las hermanas dicen de que más bien el que tuvo que haberle pedido disculpas fue Ernesto Alex, no viceversa. Entonces, para que vean, ¿no? Ahora también Pochita, que es una actriz aquí de Perú, bastante conocida de los 90, y que era muy amiga de Alex en los 90, fue al velorio incluso también, y estuvo con él en sus últimos momentos. Dice que una cosa de las que más le dolían a Alex era de que Ernesto para ese entonces había creado una fundación que se llamaba Dignidad, que lucha contra pues, el virus del VIH, como que da orientación, medicinas a las personas que se habían infectado. Y especialmente en esa época que no había medicinas, como les digo. Entonces, él dice, Alex, que le contó a esta actriz, de que le dolía mucho de que él no tenía dinero para sus medicinas, de que nunca pudo tomarlas, o no en la dosis requerida, porque no tenía dinero para adquirirlas, pero de que le dolió mucho de que Ernesto, teniendo una ONG que se dedicaba especialmente a esto, nunca le haya ofrecido las medicinas que él necesitaba, que nunca le haya podido proporcionar las medicinas que él quería, pese a habérselas solicitado, ¿no? Pese a que Alex le pidió que por favor le diera los medicamentos que quería, que él nunca haya podido dárselas, y que le dolió muchísimo. Y a mí esto me parece aún más bajo, no solamente por el hecho de que no le diste medicinas a la persona que sabías que se estaba muriendo y que había estado contigo por 10 años, o sea, es que yo no me imagino estar con alguien 10 años y de ahí por darte de esa manera con esa persona. Pero no, eso no es lo peor, eso no es lo que me parece más bajo de toda la situación. Lo que me parece más bajo es que, si han visto la película, en las últimas partes salen como letritas, dan como qué pasó con los personajes en el futuro, ¿no? Y ahí mencionan el personaje de André, que es evidentemente Alex Broca. Y dicen algo así como que y este personaje murió porque no quiso tomar los medicamentos. Y cuando ya decidió y se decidió a tomarlos, ya era muy tarde. Dándole la responsabilidad de que si se murió fue porque él no le dio la gana de tomar sus medicamentos, cuando él sabe perfectamente que esa no fue la realidad, de que él no tenía dinero para comprar los medicamentos y que se los pidió a él, que tenía una ONG, y él no quiso dárselos por, no sé, por odio, por rencor, por el motivo que sea, y prácticamente lo dejó morir. Y aún así en su película puso eso, puso
así, de una manera tan hipócrita, de que él murió porque no quiso tomar los medicamentos. Es que yo no puedo, les juro que no entiendo cómo hay gente que son capaces de hacer cosas tan bajas. O sea, hay que ser realmente alguien con una entraña horrible en el corazón para hacer algo así. Ni a la persona que peor me caiga en este mundo podría hacerle algo así. Es que no entiendo, de verdad. Para mí hacer algo así pues fue realmente horrible, y hemos visto de que Ernesto ha hecho todo lo que ha podido en su mano para evitar que esos archivos vean la luz. No sabemos exactamente si fue él, pero ¿a quién más le beneficiaría si no a él, de borrar todos los archivos, todas las entrevistas, todo rastro de Alex de internet, para que nadie tuviera otra versión que refutara su película? Y luego salir a decir de que el personaje de André en la película es una especie de metamorfosis de todas las parejas que él ha tenido, y de que el guión realmente no fue algo como que súper pegado a la ley de lo que pasó realmente, como sí dijo en un inicio, sino de que él le contó su historia a los guionistas de Tondero, que es la productora de la película, y de que Tondero pues creó lo que ellos quisieron con ficción como combinada con la realidad, lo cual tampoco era cierto, porque al principio decían que era la película fiel de lo que había sucedido y luego cambiaron de versión. Entonces es como que creo que nos deja muy claro no solamente quién dijo la verdad y quién dijo mentira, sino quién tuvo como más calaña moral que otros, ¿no? Quién tuvo como este nivel de cinismo y de mala entraña con otra persona, porque realmente cada vez que salen más cosas uno se queda como, por Dios, ¿no? O sea, ¿cómo pudieron ocultar esto por tanto tiempo? Y aún más, yo me imagino que viendo todo lo que ha salido, viendo todo lo que ha pasado, y sí, la película ha sido muy exitosa, tiene muchísimos espectadores y obviamente ha generado grandes ganancias, eso no me queda la menor duda, pero yo pienso que muy en el fondo Ernesto Pimentel debe estarse bien, siéndose como ese meme que en Twitter que sale así en su cama diciendo: no debía haber hecho eso, no debía haber removido todo esto que ya había quedado, o al menos pensó, enterrado con Alex Broca en los 90. Y pues ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado. Como les dije anteriormente, gracias por ver el video anterior, gracias por las vistas, por los comentarios. De verdad que me hizo muy feliz, porque sí fue una gran investigación hacer el video pasado. He tenido que ver videos y ahí tomar mis apuntes y todo para traerles la info aquí al chismecillo, pero igual sé que a ustedes les gusta esta clase de videos, así que muchísimas gracias. Saben que tengo un montón de redes sociales donde siempre estoy interactuando con ustedes. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Wattpad, tengo Goodreads, donde busqué y no estaba el libro, lo quise ahí poner mi reseña y no estaba. También tengo TikTok, Estoy Medio Hiperactiva, y otro canal de traducciones de canciones donde siempre les subo contenido extra. Déjenme sus comentarios aquí, qué piensan de este tema, de qué lado están, a quién le creen más, que ya vieron la película y leyeron el libro. Déjenme todo en los comentarios. Y como siempre, pues tú me ves en el siguiente video y yo te voy a ver precisamente en los comentarios. Bye.